me despertaba como, sentía como que alguien me observaba. Al yo despertar, estaba la cara de mi esposo. Bienvenidos a Relatos de Terror. Alex viene por ti. 3, 4, enciende la radio. 5, 6, escucha su relato. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca más dormirás. Shh, silencio. Alex Romero está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Y el siguiente relato nos llegó vía WhatsApp. Espero que les guste. Y comenzamos. Hola, mi nombre es Alex Romero y tú tienes una experiencia que contarme. Hola Alex, espero que mi relato les sea interesante y comenzaré por relatar lo que me sucedió. Hace como 7 años llegué a una congregación cristiana. Yo no sabía nada sobre el cristianismo, ni mucho menos. Simplemente llegué por azares de la vida. Cada miércoles había una reunión de oración que era de 7 a 9 de la noche. Resultó que al pasar de como un mes, en una ocasión saliendo de lo que era la oración, pues ya salíamos después de las 9. Llego yo a la casa y me empiezo a alistar para dormirme. Y en esas de que uno se duerme, bueno, se acuesta como para dormirte, pero no estás dormida, yo siento como que como un perro, las garras de un animal están en mi cuarto, alrededor de mi cuarto caminando. Yo vivo en Chicago, entonces las casas aquí en Chicago pues son de madera y por ende un perro no puede caminar porque se resbala. Entonces a mí no es que me despertó porque no estaba dormida, sino que al estar a punto de dormirme yo escucho como que caminan alrededor. Y me saco de onda, prendo la luz y pues no hay nada. Pasó. A la semana siguiente vuelvo a ir al grupo de oración y todo. Y igual, en la noche, para alistarme a acostar, cierro mis ojos y así como a los 2 minutos de que tú sabes que está entrando el sueño y todo eso, esta vez no escuché como las garras. Lo que pasó esta vez fue que sentí de mi lado derecho, que era de la orilla de la cama, un aliento. A ese momento ya entonces me estaba poniendo paranoica, porque la primera vez que escuché las garras pues traté de, no sé, de excusar el sonido de una y mil maneras y nunca pensé nada malo hasta ese punto. Ya cuando me empezó a dar miedo fue ya la tercera ocasión, que en esta vez igual, después de la oración, llegas a la casa, te alistas, te preparas, te vas a dormir, te alistas para dormirte, perdón. Cuando yo estoy acostada, apago las luces, así como a los 2 minutos, escucho una voz de mi lado derecho, que era la orilla de la cama, que me dice: ¿y tú crees que tú y tu Dios pueden? En ese momento me despierto y ya entonces yo ya estaba de que no, esto es otra cosa. Y yo resalto que yo soy de las personas que siempre trata de encontrarle la lógica. Ya a esas alturas yo ya estaba así como que no, aquí me está pasando algo. Pero yo no quería decirles nada en la congregación porque yo era muy nueva y yo decía, van a pensar que estoy loca y me van a correr. Entonces, lo que pasó después de esto fue que en una ocasión yo estaba acostada y tenía la Biblia. Yo acostumbraba a leer la Biblia siempre en las noches. Estábamos mi esposo y yo en el cuarto. Abro la Biblia y estaba leyendo. Así, una cosa que yo no puedo explicarla, pero de repente se siente una presencia horrible en el cuarto, que fue un miedo que me entró, un pavor, que mi esposo y yo lo sentimos, pero no quisimos decir lo que sentíamos.
En ese momento, mi esposo de repente como que entra en un trance, se levanta de la cama y se sale. Para ese tiempo estamos hablando de que era en octubre. Aquí en Chicago, octubre es un mes muy frío ya, muy, muy frío. Mi esposo se sale como en trance de la cama y se sale afuera. Se está como 3 minutos afuera, viendo a la nada, y yo ya estaba en pánico, porque yo sentía una cosa en el cuarto que no, era un miedo que te entra, o sea, hasta lo más profundo, y de repente ver a mi esposo que no reaccionaba. Y ya en una de esas, después de los 3-5 minutos que estuvo afuera, que es una temperatura muy helada, se mete y se acuesta. Pues ya con todo y el miedo y así, nosotros no comentamos nada, nos acostamos. A la hora que nos acostamos, como te digo, antes de que él se levantara y se entrara como en un trance, yo estaba leyendo la Biblia y él también estaba leyendo, me parece que era un libro también. No sé qué libro era, pero los dos acostumbramos leer algo. Te recuerdo que yo era muy nueva en lo que era pues la lectura y el conocer de la Biblia y todo eso. Entonces, pues por lo mismo acostumbraba a leer un poquito, un fragmento, algo antes de dormir. Nos acostamos. A la hora que nos acostamos, pues ya nos quedamos dormidos. No sé en qué momento pasó, pero yo ya estaba dormida. Cuando entonces sueño yo que al lado de mi cama, del lado derecho, que era la orilla, veo un perro negro. Pero había dos datos que me llamaban mucho la atención a mí de ese perro. La cara del perro, porque la cara del perro era como de una persona. Y al mismo tiempo que yo lo veía en el sueño, se me venía mucho a la mente, uno, la cara del perro, y dos, que estaba sentado en 4 patas. Era lo que yo veía en el sueño, lo primero que se me venía en la cabeza era la cara del perro y era un perro sentado en 4 patas. En mi sueño, cuando yo volteo y veo al perro, yo siento que ese perro no es nada bueno. Entonces en mi sueño pongo mis manos, así sin tocar yo al perro, sino que pongo mis manos como en oración y empiezo a hacer una oración porque yo empiezo a sentir que ese perro no es bueno. En ese momento, en mi sueño, mi esposo está al lado de mí. Mi esposo se despierta, o sea, en mi sueño se levanta y se da cuenta de que yo estoy como en peligro, por así decirlo. Y mi esposo me cubre. Cuando mi esposo me cubre, entonces yo siento un poder dentro de él que no es de él. Y yo reacciono y digo, ese perro eres tú en mi sueño. En ese momento del sueño, a mi cabeza me vienen unas palabras. Y estas palabras es una orden que en mi sueño me dice, di estas palabras. Entonces yo digo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi rey en el que confío. En ese momento me despierto yo así de fregadazo. Cuando abro los ojos, una orden me entra en la cabeza que me dice, abre tu Biblia. Así, en el momento en que yo abro la Biblia, me aparece Salmo 91. Y eran justo las palabras que yo repetí. Y así como yo te lo estoy repitiendo, yo ni me lo grabé. Yo desde ese sueño yo lo tengo así. Yo no sabía que era un salmo, yo no sabía qué tipo de salmo era, que es un salmo súper poderoso de protección. Yo no sabía hasta ese momento. Me despierto así, te digo, con una orden que me dice, abre tu Biblia. Ni siquiera me decía, abre la Biblia en el Salmo 91. No, me decía, abre tu Biblia. Así, donde yo abro la Biblia, me aparece Salmo 91 y son las palabras que yo dije textualmente. Me quedé asombrada. Ahí no termina la cosa. Al día siguiente le comento yo a mi esposo, fíjate que tuve un sueño y le explico cómo fue mi sueño. Le digo que
lo que las palabras, o sea, a mí lo que me sorprendió hasta ese momento, lo que a mí me había sorprendido es las palabras que yo dije que yo no tenía conocimiento y que al despertar abro la Biblia y lo que me encuentro es el Salmo 91 y exactamente las palabras que yo repito son las palabras que aparecen en la Biblia. Entonces a mí se me hizo súper extraño eso. Al yo contarle a mi esposo lo del sueño, pues él se queda también como de qué raro. Y me dice cuando yo termino de contarle mi sueño, me dice, fíjate que ayer toda la noche escuché una voz que me decía que yo era como un perro sentado en 4 patas. Ahí es cuando mi sorpresa es mayor, porque entonces hace sentido mi sueño. ¿Por qué? Porque cuando yo en mi sueño volteo y veo a ese perro sentado, yo le veía una cara de un humano y yo le veía una cara de un humano conocido y era la cara de mi esposo, solamente que pues como que era muy raro, por eso decía qué perro tan raro, ¿no? Pero era lo que se me venía a la mente en mi sueño era la cara de ese perro y que estaba sentado en 4 patas. Cuando mi esposo me dice que él toda la noche escuchó una voz que le decía que él era como un perro sentado en 4 patas. Durante esos días fue muy pesado y muy difícil porque todo lo que a mí se me cruzaba en en la tienda, a donde yo fuera, en el trabajo, a donde yo fuera, se me cruzaba mucho una palabra que era legiones. Mucho, 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 mucho. Yo después de un tiempo dejé la iglesia, pero lo que yo llegué a comprender fue que cuando hay algo espiritual que te está buscando, se te confirma varias veces. Y algo así fue lo que yo traté de entender, que era como un ataque que estábamos recibiendo, más ya después no quise investigar ni saber más. Sí fue muy difícil porque al principio yo estaba tratando mucho de ir a la iglesia y de estar pegada y de hacer oración y la verdad es que fue como de miedo lo que nos sucedió. Hasta el día de hoy, justo hace un año fuimos a un viaje que tuvimos que hacer por carretera y mi esposo y yo al ir comentando salió en conversación pues eso, ¿no? De que qué raro lo que nos sucedió. Pero hasta el día de hoy mi esposo no puede escuchar que yo diga las palabras del Salmo 91 porque es que él empieza una ansiedad y un nerviosismo y un miedo y un pánico que no sé a qué se deba o por qué. Pero pues esta es la historia que a mí me pasó, a nosotros nos ocurrió y pues sí está como que muy, muy raro y muy como de miedo. De hecho, ni siquiera me atrevo a decir el Salmo 91 en presencia de mi esposo porque al yo decirlo es que hasta se siente una presencia de que no sé, es que no sé si es algo que se nos pegó o si es algo igual y psicológico, no lo sé, pero lo único que sé es que sí hay presencias y que como existe el bien, existe el mal y que sí hay presencias que no se ven, pero que ahí están y que nunca me había tocado a mí experimentar eso de que sentir algo que no lo ves y que te da hasta miedo decirle a la persona, sientes lo que yo siento, porque es que con el solo vernos unos a los otros y ya nos estamos contestando con nuestra cara, el pánico y lo feo que se siente. Yo nunca había como que tratado de experimentar cuando una persona dice, es que a veces se siente la presencia y tú a veces cuando escuchas a la persona como que quisieras entenderla y yo nunca como que no me hacía, pero realmente es que sí existe el mal y sí hay presencias oscuras. Me olvidé de comentarte un detalle sobre el relato, lo que me sucedió, que es que alrededor de esos días mi esposo se despertaba, yo lo explicaba como que tenía pesadillas. Entonces
Resulta que en las noches, cuando estábamos dormidos, me despertaba sentía como que alguien me observaba. Al yo despertar, estaba la cara de mi esposo sobre mí y me estaba viendo con un odio y un coraje, pero no era normal. O sea, no es una mirada de que cuando tú haces algo mal y se te quedan viendo, no. O sea, es una mirada que era, no sé, era algo feo. Aunado a que era de noche y aunado a todo lo que nos venía sucediendo, pues yo dentro de mí estaba, así como que llena de temor. Pavor era lo que yo sentía. Entonces, pues por la profesión de mi esposo, yo trataba de justificar y decía, no, pues es que yo creo que tuvo mucho trabajo, yo creo que, no sé, muchas cosas, y decía, tuvo una pesadilla porque en el trabajo, la profesión de mi esposo no es fácil. Él trabaja con personas que están enfermas de la mente, pero son personas que ya han delinquido, son a personas que ya están sentenciadas porque cometieron un acto. Entonces, no pueden estar en una prisión, sino que están en un hospital psiquiátrico, y mi esposo se encarga de esas personas. Por ende, no es fácil, y cuando tiene un día pesado yo lo entiendo. Entonces esas noches yo trataba como de explicar que eso era lo que sucedía. Fueron como 3 ocasiones. En esas ocasiones hubo una en especial que sus ojos ya estaban en blanco, pero él tenía así fijo sobre mí, y él hacía una respiración como así, como así. Entonces yo así como que despacito trataba de despertarlo. De repente, no sé, a unos 2 o 3 minutos, él como que salía de su trance y se regresaba a la cama. Al día siguiente trataba yo de preguntarle de, oye, ¿qué fue lo que soñaste? O así. Y él nunca, hasta la fecha, él no recuerda esos episodios que pasaron. Al pasar el tiempo, yo ya los junté porque pues empiezas como a atar cabos, ¿no? Como te digo, yo soy de las personas que siempre trata de tener una explicación lógica. Yo en esos tiempos sí todo como que concordaba, pero yo sola decía, no, es que no puede ser, es que no puede ser. Ya con una compañera, una conocida del templo, le comenté lo que estaba sucediendo y empezamos con trabajo de oración y orando y orando. Ella lo que me explicó es que lo más probable era que era un ataque hacia nuestra familia, pero que estaba entrando por medio de él. Entonces, con oración y con oración se fue como disipando todo esto, pero sí fue una cosa muy chocante, y fue difícil, y sí fue de miedo, y sí fue de pánico, de terror, de todo lo que tú quieras. Como te digo, hasta el día de hoy mi esposo no puede escuchar el Salmo 91 porque empieza a sudar a chorros, se pone pálido, se pone nervioso. No sé si es que aún todavía exista algo de lo que sucedió, pero te puedo decir que mientras que tú no se lo menciones, mientras que no toquemos ese tema, todo está bien, y así prefiero dejar las cosas. Ahora sí ya me despido, y perdón, fue como que se me viene a la mente, como trato de recuperar todos los sucesos. Te digo, el sueño que tuve esa noche, esa experiencia la recuerdo como si fuera ayer, no se me olvida. Pero tú sabes, alrededor de esos días, todo el ambiente, la atmósfera, todo eso, son detallitos que de repente se van yendo, y me recordé de ellos. Entonces dije, no, te lo tengo que comunicar pues para contarte todo tal y cual fue, o lo más cercano a como yo recuerdo que fueron las cosas. Y ya si tienes pues alguna duda, pues igual después me comunicas. Como te digo, ya nosotros ahorita estamos bien, y mi esposo, mientras que tú no le toques el tema, él está bien. Ya por último, nada más me despido diciendo que en una ocasión una persona me dijo que cuando uno está dormido y te despiertas,
porque sientes como que, no sé, de esas veces que nada más te despiertas que no puedes dormir, la mayoría de las veces es porque alguien te está observando. Entonces, todos nos vamos a acostar y es así como de, ay, ya fue un día muy pesado y ya, a dormirte. Pero la realidad es que mientras tú estás dormido, sí te observan, sí nos observan. Y lo único que nos queda es encomendarnos a Dios y descansar, todo estar bien. Pero yo aprendí mucho siempre a partir de ahí, a cada que yo apago la luz, me encomiendo a Dios y cubro mis sueños y cubro a mi familia con la sangre de Dios, porque uno piensa que no, que eso no es verdad, y la realidad es que mientras tú duermes, alguien te observa. Y bueno amigos, hasta aquí el relato de esta noche. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para recibir más videos así. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.